Bueno, vamos a dar inicio a esta charla del día de hoy, esta como masterclass que nos acompaña la arquitecta Vanina. Ahora se me perdió lo que tenía acá. La arquitecta Vanina es miembro del ANFA, que es la Academia de Neurociencia y Arquitectura de San Diego, es miembro también del ACE, es co-creadora del Journal of Eco-Urbanism and Neuroarchitecture en la India desde este año. También es miembro de Art con Conciencia, un grupo de estudios e investigaciones de neurociencias aplicadas a la arquitectura. Pues es arquitecta de profesión, pues también investigadora. Entonces, Vanina, bienvenida y bueno, ya sabes cuál es tu auditorio y qué rico que nos hayas podido aceptar esta invitación y un honor de verdad poder compartir con todos ustedes este espacio y seguirnos reuniendo y seguir consolidando estos lazos tan bonitos que es lo que hemos venido haciendo. Bueno, muchas gracias, gracias Lorena por esta invitación, gracias por el espacio, gracias a todos ustedes por compartir también un poquito de sus vidas y de por qué están acá. Y como decía hace un ratito, esto de cruzar fronteras virtuales era impensado hace unos años. Ahora Lorena veo que nos está invitando a ir presencial, así que en cualquier momento vamos por allá, pero creo que lo más rico de todo esto es esto, ¿no? Esto que decían de que de generar esta comunidad en donde unos nos apoyamos con otros y en este intercambio de ida y vuelta todos crecemos. Así que más allá de las presentaciones de papeles y de estudios y formal, quiero contarles que también yo soy mamá, que todo mi inicio en esto es porque mi mamá es profesora de inglés y ella tiene una escuela, entonces en la familia siempre estuvimos involucrados en la parte de educación, primero como hija, después como alumna, después ayudando también en esta sociedad y terminó siendo esta escuela como mi gran laboratorio, digo yo, porque ella hace más de 20 años creó una metodología diferente porque sentía que la parte de la educación tenía que ser distinta. Ya después vamos a ir, les voy a contar un poquito más de eso, pero esto fue un poco el inicio porque yo para ayudarle en el diseño, en su momento estudiante, después recién recibida y demás, ella ya estaba con esta metodología y me dice, ayúdame con las aulas. Me puse a leer cómo tenía que comportarse el alumno, cómo tenía que modificarse todo para que poder implementar esta metodología allí. Así que un poco de lo que vamos a ver hoy, le voy a compartir la verdad verdadera de lo que sucede acá a muchos kilómetros de distancia. Pero quisiera antes, si pueden, vamos a comenzar este día, a ver si podemos compartir, ¿no? Sí, un pequeño ejercicio, porque creo mucho en el estar en el momento presente. Sé que hay muchos que quizás están con los chicos o quizás haciendo cosas en la casa o quizás trasladándose o lo que fuere, pero si pueden, es un minuto para poner el foco en esto que vamos a empezar a ver. Así que yo voy a compartir y lo que les voy a pedir es que sigamos una breve indicación de cómo distribuimos nuestro tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos en los espacios cerrados? Hicimos, no recuerdo quién hizo referencia a la pandemia, que quizás para muchos fue como el momento en donde dijimos, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Lo que me rodea, un espacio que quizás era solamente para dormir y que se transformó en un montón de cosas, ¿no? En un montón de usos. Entonces, la importancia del momento presente es para que muchas veces parar del piloto automático para empezar a ser consciente. Creo que esto es una de las cuestiones más importantes cuando comenzamos a estudiar sobre neurociencia, sobre cómo nuestro sistema nervioso, a través de nuestro sistema nervioso, nosotros inconscientemente sentimos el espacio. Entonces, un poco de lo que les voy a compartir un poco de lo que vamos a ver hoy. Les cuento un poco rápidamente cómo vamos a estructurar y vamos a hacer una pequeña introducción.
vamos a hacer seguido por la presentación de una metodología de trabajo en función de esto tomando el caso de estudio de esta escuela, en donde vamos a hacer una revisión bibliográfica con evidencias científicas enfocadas al ámbito educativo y después en particular vamos a ver el caso de estudio, cómo lo trabajamos y si nos queda algo de tiempo vamos a ver cómo poder enfocar eso mismo en un diseño con propósito. Y dejamos un espacio al final. Igualmente pueden ir dejando preguntas en el chat, pero digo para no ir cortando, si les parece dejamos las preguntas para el último. ¿Sí? Entonces, como decía recién, esto de cómo distribuimos nuestro tiempo, ya aún antes de la pandemia, se había hecho este estudio, perdón que no los estoy viendo, yo lo quería ver, que es una investigación realizada por Neil Caplace, publicada por el Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley en 2001, en donde ya las personas ellos necesitaban saber cuánto estaban las personas expuestas a contaminantes y necesitaban saber cuánto tiempo las personas estaban en espacios externos. Con lo cual, si, el 86,9% ya dio de que estábamos en espacios cerrados, ¿no? A veces, muchas veces, de casa al trabajo, del trabajo a la facultad, de la facultad a un colegio, en transporte, siempre estamos en espacios cerrados. Ya se daba antes de la pandemia. Esto como que en un principio nos hizo pensar, o nos hace pensar esto que decíamos, si es posible diseñar ambientes saludables y que proporcionen bienestar y calidad de vida a sus usuarios, ¿sí? Ya que tanto tiempo estamos en este mismo ambiente o entorno que nos rodea. Y en relación a esto, cómo el espacio físico puede afectar fuertemente el aprendizaje o puede influenciar para que sea de alguna u otra manera. En esto no me voy a detener hoy en la parte de cómo, de la parte digamos, más de neurociencias, de cómo trabaja el cerebro, porque sé que muchos ya están en este camino. Entonces vamos a ponerle el foco en esto, en la parte hacia la educación. Y con esto, para entender también, ya en 1935, Carl Lewin, que es un psicólogo alemán, promulgó la teoría de campos que dice que el comportamiento es causa, para entender el comportamiento de una persona, nosotros teníamos que conocer y analizar todo su campo psicológico, ya sea la escuela, el trabajo, la iglesia, la familia, a lo que él denominaba el espacio vital. Entonces, tomando esto, tomando la importancia que tiene conocer a una persona a través de sus actividades, tenemos que pensar en esto de cómo el entorno nos puede ayudar a educar también. Y con esto, la mayoría que somos de Latinoamérica, sabemos que la educación a través a lo largo de los años, ha evolucionado desde un sistema controlado en un principio por la iglesia y limitado como a unas pocas élites, hasta un sistema mucho más inclusivo y centrado en el desarrollo integral de los estudiantes, de las personas. Se han producido muchos cambios en términos de acceso, de metodologías de enseñanza, desde el enfoque educativo, y siempre esto fue reflejando todas las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas. Se ha implementado muchísimo la tecnología en los últimos años, incorporando las TICs, incorporando las neurociencias en educación dentro de las aulas, poniendo este mayor énfasis en la educación, como decía, inclusiva y el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas. Y con esto quiero llevarlos a una reflexión y vamos a ver unas imágenes para ir pensando y tomando conciencia si estos avances se ven reflejados realmente en los espacios educativos. Nosotros acá vemos una escuela de 1871, una de 1930, una de 1985 y una escuela del 2020. Y si jugásemos quizás al juego de encuentra las 5 diferencias, no sé si llegamos a encontrar 5. ¿Sí? No sé si alguno le hace sentido, me pueden poner en el chat también lo que quieran ir comentando, pero da a reflexionar, ¿no? Que un siglo después estamos
con una organización espacial en los colegios muy similar. Y como dice Rosenbusch, que bueno, es una referente en la creación de espacios educativos, que el objetivo no es crear espacios bonitos, sino que contribuyan al cambio. Con lo cual esto tiene una cuota de responsabilidad enorme, ¿sí? Y con esto les voy a comenzar a presentar el trabajo, en donde la neuroeducación, dice Francisco Mora, que es un neuroeducador, dice que la neuroeducación evidencia la necesidad de construcciones más afectivas. Los estudios demuestran que el rendimiento mental se deteriora si las personas no se sienten a gusto donde están, o si hay estímulos en el entorno que los distrae, o si las condiciones no son las adecuadas para la realización de una actividad mental determinada. Y eso también nos hace poner foco a ver si realmente son los chicos que se portan mal, son los adolescentes que no les hace sentido lo que estudian. ¿Será? Quizás, y no, nos ponemos en esto y no creo tener la respuesta para esto, pero ¿podría el espacio ayudar a este cambio de comportamiento? Entonces, hacernos también esta pregunta, que si ya se aplican neurociencias en la educación, en las metodologías, ¿por qué no aplicar neurociencias en el diseño de los espacios? Y esto debemos dejar, dice también Bingler, que debemos dejar de considerar los espacios educativos como meros contenedores y comenzar a tratarlos como verdaderos instrumentos educativos. Esta relación del aprendizaje, luego de la pandemia y lo que hicimos consciente de nuestros hogares y en relación a la educación, nos hizo preguntar, porque esto fue un trabajo que nosotros empezamos con mi grupo de Curitiba y que después terminé desarrollándolo, tomando de estudio de caso a esto que les voy a mostrar. Y tuvo como objetivo mapear o determinar las 7 variables ambientales a través de la herramienta EAPA, que es una herramienta creada por NeuroArc Academy, para comprender la percepción que los usuarios tienen sobre su entorno. Las 7 variables que nosotros queríamos mapear eran colores, aromas, formas, sonidos, biofilia, iluminación y personalización. Y la forma en que lo llevamos a cabo a través del método fue a través de 2 maneras: la parte de revisión bibliográfica y tomando el caso de estudio de SIL Centro de Lenguas. Vamos a comenzar ahora con los resultados que nos dieron la revisión bibliográfica, en donde tomamos todas estas variables ambientales, en donde, por ejemplo, desde el color, a ver si, lo que estoy pensando si había abierto bien las cosas. Desde el color, ya sabemos la influencia que tiene, ¿no es cierto? Que tiene el color, y más allá de una cuestión personal que puede llegar a tener sobre cada uno, que puede llegar a ser cultural, que también se reflejan nuestras memorias y demás. Hay estudios que en la parte educativa daba como el amarillo con mayor valoración positiva. Que también los colores vibrantes eran mucho más, eran preferidos por los niños, y los colores más neutros preferidos por los adultos en los ámbitos educativos. Todo esto que yo voy a ir compartiendo son referencias en ámbitos educativos. No quiere decir que se puedan llevar a espacios corporativos, de viviendas, pero sí están estimados en referencia a este uso. Por ejemplo, también habíamos encontrado que el rosa calma nuestros nervios y reduce la ira, mientras los colores cálidos mejoran la productividad y la concentración, con lo cual eran como especiales para ambientes de trabajo donde necesitamos este tipo de concentración. Con referencia, por ejemplo, a la pedagogía Waldorf, no sé si la conocen, pero también que ellos trabajan en ambientes educativos que para cada grupo o para cada edad y año escolar tienen un color totalmente distinto. Ellos comienzan con colores cálidos, llevados a los tonos pastel, al inicio, y después terminan en colores más azulados al final en el último año.
Con respecto a los aromas, sabemos que el olfato representa el 75% de las percepciones y conexiones emocionales del ser humano. Y cuando se trata de percibir y aprender sobre hechos y conceptos, ocupa el tercer lugar en la escala de los sentidos y es el responsable del 3,5% de esta función. Hay un estudio que se hizo desde un grupo de el ITBA, de un grupo de investigadores del ITBA, en donde les dio en un aula que aprendieran unas lecciones de historia. Y en esa aula colocaron aroma a melón, creo que era en ese momento, que habían colocado este aroma. Estudiaron y de tarea les dieron que tenían que volver a repasar la lección y a solamente un grupo se les indicó que mientras estudiaban nuevamente, colocaran el mismo aroma en sus casas. El resultado fue que una semana después, las personas que habían estudiado con el aroma a la noche, o que habían llevado este aroma a su casa y habían estudiado con esto, habían fijado mucho más los conocimientos que quien no los tenía. Entonces el aroma se tomó como un elemento asociativo del aprendizaje, en donde también nosotros podemos utilizarlo en distintos ámbitos, porque nos ayuda a asociar y a recordar, sobre todo a largo plazo. Por eso es tan importante esto que dicen de las memorias olfativas, ¿no? Uno se traslada algo. Bueno, este fue un estudio realizado con respecto al aprendizaje y que dio estos resultados. Igualmente que el aroma a lavanda, que, así como sabemos que ayuda a relajar y se usa sobre todo en tratamientos para la ansiedad y para el insomnio. Y en la cuestión de sonido, el proyecto acústico, igual que en oficinas o corporativos, ¿no? Pero debe reducir el nivel general del ruido, sobre todo, incluyendo contener el ruido de fondo, eliminar ruidos molestos y también desarrollar el potencial sonoro. Acá lo que estoy mostrando, porque a veces decimos que, bueno, tan importante como esta calidad del sonido, a veces que suene bien, cuando en este caso que había que es una clase de idiomas, cuando uno hace listening, entonces a ver que se escuche bien, no solamente la calidad de un buen sonido, sino también una calidad del buen silencio, si se quiere. A veces diseñamos los sonidos o los ruidos y nos olvidamos de diseñar los silencios y la importancia de generarlos también. Entonces es sumamente significativo y relevante este elemento y porque puede afectar de distintas maneras el aprendizaje. Y no hace falta, o sea, hay distintas maneras de utilizarlo. No hace falta solamente poner paneles acústicos. Bueno, esto es un diseño más de avanzada, quizás es un poco más costoso, pero también hay muchos recursos que podemos reemplazar estas formas, digamos, por otros materiales. También hay estudios de esto de que los sonidos de naturaleza influencian en nuestro bienestar. Entonces se pueden crear ámbitos que ayuden a relajar, que tengan sonidos de la naturaleza o que parte de las clases puedan tenerlo también. Bueno, acá decía, el estudio que publicado en 2010 evaluó el efecto de sonidos de la naturaleza y el estrés y su impacto en las variables fisiológicas y psicológicas. Y con respecto a la biofilia, que la biofilia quiere decir eh, es biofilia es amor por la vida. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente la relación que nosotros tenemos con la naturaleza o el incorporar plantas, sino con todo lo que nuestro cerebro asocie a la vida natural. Llevado a un ámbito educativo, el diseño biofílico puede mejorar la atención, la concentración de los estudiantes y también del personal que trabaja, porque a veces uno piensa solamente en los niños o los adolescentes que pasan el tiempo allí, pero es muy importante también de los maestros. Hay muchos que me contaban recién que eran docentes o especialistas en universidades. Bueno, ¿qué pasa o la cantidad de horas que las personas pasan en estos espacios? ¿Sí? Entonces, esto también la incorporación de biofilia ayuda a reducir los efectos de fatiga cognitiva, ayuda a reducir el estrés, el trastorno por déficit de atención o también de hiperactividad. Puede mejorar el rendimiento escolar y la retención del personal, de quienes trabajan y también de los estudiantes.
Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, que las flores mejoran el estado de ánimo. ¿Por qué no poder incorporarlas, no? No solamente el estado de ánimo, sino que también la memoria. En un estudio que realizó TAN en 71 escuelas de Georgia, constató que los alumnos que podían observar desde una ventana a espacios naturales tenían mejores notas en comprensión del lenguaje, artes y matemáticas que aquellos que no veían a través de las ventanas. Las escuelas, siglos atrás, o antes, en realidad, cuando yo era chica, las ventanas estaban desde cabeza para arriba, porque se pensaba que mirar hacia afuera distraía. Ahora, todo lo contrario, está comprobado también, ¿no? Esto de la teoría de la restauración de la atención, que así nosotros cuando estamos sentados, ¿hacia dónde miramos cuando miramos? Cuando tenemos una ventana, ¿hacia dónde da esa ventana? No es lo mismo que esa ventana, por más que entre mucha luz natural nos dé a un patio de cemento, a que nos dé a naturaleza. Ahí está comprobado que si yo cada 20 minutos puedo mirar, levantar la vista y tengo un paisaje a más de 15 metros con naturaleza, restauro mi atención y mi concentración y disminuye mi estrés. Entonces, bueno, esto es sumamente importante. Bueno, y cómo utilizar, ¿no? La biofilia se puede utilizar a través de materiales naturales. ¿Puedo tener este paisaje que decía o no? ¿Y cómo lo puedo a través de que mi cerebro pueda leer en cierta forma de que está en relación a la naturaleza? Sí, a veces no se puede colocar, digo yo, alfombras de pasto sintético en los pisos, pero se puede colocar en las paredes, se pueden generar manuales, se pueden colocar materiales que relacionen materiales nobles o en relación a la naturaleza, formas orgánicas, y puede ir desde lo más complejo, como estas maderas laminadas de la izquierda, hasta armar un rincón. También el hecho de trabajar de distintas maneras, distintas organizaciones, sino solamente en las formas tradicionales. Acá también veo que las superficies están recubiertas con distintos materiales, que a las mismas bibliotecas se pueden transformar en relación con formas que asemejen a lo natural, ¿sí? O tener espacios que sin hacer nada complicado, solamente con elementos naturales, puedo causar estos mismos beneficios. Y con respecto a la iluminación, que sabemos que es un elemento que contribuye a la configuración del espacio. Y cuando hablamos de ambientes de estudio, tiene la capacidad de aportar confort visual, estímulos, colores y efectos psicológicos. Una iluminación insuficiente puede cambiar nuestros ritmos circadianos, pero el nivel y la temperatura del color también afecta nuestro estado de ánimo y actividad. No sé si les pasó alguna vez, si van a un gran mercado con toda esa luz blanca. Yo no sé ustedes, pero yo lo tengo medido. No puedo estar más de 30 minutos. A los 40 minutos ya quiero hacer todo rápido. Entonces, el nivel de iluminación, el color de la luz, la intensidad, hace que uno se comporte de una o determinada manera. Y llevado, por ejemplo, esto que decíamos, ¿no? Que en el ámbito educativo, una luz blanca intensa activa los cerebros, o sea, nos pone en alerta, nos mantiene despiertos, y una iluminación más cálida hace que reduzca el estrés y de relajarnos un poco. Y también te estaba pensando que hay un estudio que es de oficina, pero que se puede llevar a lo educativo, que es que las personas que están más expuestas a un lugar soleado ríen más y duermen mejor, ¿sí? Entonces, bueno, esto con respecto a la luz natural. La importancia tanto de mantener un flujo de luz adecuado en este ámbito educativo, como una iluminación natural que sea lo más que se pueda traerla adentro del aula. Y se planteó, International Fine Lights ha desarrollado y probado este sistema de iluminación integrada
de aula, que es basado en iluminación LED. ¿Y qué hicieron? Les dieron a los maestros un control remoto para ir cambiando el nivel de luz y de cromaticidad, o sea, el color de la luz en diferentes zonas del aula. Entonces, uno de los objetivos del proyecto era no solamente estimular la demanda de iluminación, poder cuidarlo energéticamente para que sea más eficiente y no tener siempre la luz prendida a pleno, porque esto también tenía sensores de luz natural. Entonces, en donde se disminuía y se ponía de acuerdo a lo que se necesitaba en el aula. Esto es de última generación, pero me pareció interesante el hecho de que los maestros pudieran controlar a través del control remoto el color de la luz. Entonces, por ejemplo, cuando volvían del recreo con toda la exaltación, excitación de venir de jugar, una forma de llevarlos a la calma y de poder ponerlos en foco con lo que tenían que aprender era poner una luz cálida al inicio, que volvían a modo de ir relajándose e ir subiendo la intensidad de la luz a medida que llegaba el pico a donde se iba a explicar el tema principal. Con respecto a las formas, bueno, está comprobado, sabemos esto de que las formas curvas, nuestro cerebro se adapta mejor a las formas curvas que a las formas rectas. Hay un estudio que dice que mucho de esto es porque cuando somos chicos nos viven diciendo de que cuidado con esto con las formas filosas, que te vas a golpear. Bueno, nuestra amígdala se pone en alerta en función de cuidado con las formas rectas. Y que por eso las personas que están en relación a formas curvas hasta son más amables que los que están todo el tiempo en ambientes con formas rectas. Bueno, esto es un estudio que se realizó en Estados Unidos. Vamos al ambiente educativo, en donde vamos a llevar la forma a un ejemplo de tipo de organización. Que en lugar de la organización tradicional, este es una organización del aula del tipo bidireccional, en donde permite que todos sean emisores y todos sean receptores, ya sea grupal o sea individual. Es más integradora e informal. Hace que podamos utilizar una metodología mucho más flexibles y da la opción al estudiante, primero, que no se escondan unos atrás de otros, sino que sean todos un aprendizaje mucho más cooperativo y la posibilidad de que todos participen de las actividades. ¿Sí? Acá estamos viendo la comparación entre el esquema magistral o tradicional y este que se llama, o lo han llamado, esquema social. Acá vemos esto, ¿no? Identificación de atributos de la arquitectura en la escuela Waldorf. Volvemos otra vez que hace un rato hablábamos del color, pero este es un estudio de caso en una escuela de San Pablo, en donde no solamente que trabajan en este tipo de organización espacial, sino que también se trabaja a distintos niveles. Y fíjense que los chicos también están descalzos, que tampoco son tan chicos, quizás están más rozando la adolescencia, ¿sí? Entonces, desestructurar hace que el cerebro se ponga a disposición del aprendizaje. Bueno, acá vemos otros ejemplos de cómo se puede, a través de la forma, generar distintos lugares de encuentro, utilizar distintos mobiliarios. Quizás muchas veces se puede ir planteando que no toda la clase sea de la misma manera, que no sea solo en el mismo lugar. Ahora sí, les voy a compartir y a presentar esto que es el CIL, Centro de Lenguas, que es la Escuela de Idiomas, y les quiero mostrar por qué es difícil a veces de explicar lo que pasa dentro del aula, en la forma de enseñar. Muchas veces, a veces se toma el juego como diciendo, bueno, hago un recreo y vamos a jugar. Bueno, en esta escuela lo que hace, o parte de la metodología, se toma esto de la neuroeducación, en donde, como dice Francisco Mora, sin emoción no hay aprendizaje. Entonces se utilizan las actividades lúdicas para generar emociones positivas y poder anclar los aprendizajes a una emoción. Entonces acá les voy a mostrar un poquito de lo que son cada una de las clases. O sea, es un compilado de clases.
Bueno, por supuesto que no es educación tradicional, la metodología era diferente y lo que nosotros necesitábamos hacer era entender cómo los espacios o cómo las personas que iban vivían el espacio, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hicimos fue, aparte de la revisión bibliográfica, entregar una encuesta pasándonos a... fue un cuestionario que lo hicimos con 2 cursos para alumnos entre 10 y 15 años, para que tengan en cuenta o darnos cuenta a ver, de la percepción y recuerdo cómo funcionaba su memoria en función de estas 7 variables ambientales que nombraba recién, ¿no? Y nos dimos con que el 100% de los, perdón, el 100% de los alumnos que tienen un horario por la tarde, la mayoría van por la tarde, que tiene que ver también la temperatura, la luz, bueno, distintos factores con los que se iban a encontrar, porque a la tarde no era igual que a la mañana. Y la mayoría tuvo una experiencia positiva con el ambiente. Y lo que más nos llamó la atención también es que el 75% de todos los que encuestamos dicen que creían tener, o que entendían o que creían saber que el entorno podía influir en la experiencia que tenían. Y con respecto a las variables ambientales, las que más reconocieron, las que por ello fueron los colores, sonidos e iluminación. Hubo otras, las menos reconocidas, aromas y biofilia. Lo que no sabíamos era si en ese momento era porque no existían o porque ellos no la habían percibido. Y bueno, como decía recién también, que la relación con estas variables con las que más habían reconocido eran mayormente positivas. Esto lo que nos daba también era como, bueno, en estos que acá no se ven, ¿no? Pero habían hecho comentarios y demás, entonces eso también ayudó desde la parte de la institución a decir, bueno, a ver, no, falta luz natural, falta menos, no sé, el sonido no es bueno, desde lo funcional, ¿no? Y acá lo que seguimos es haciendo un relevamiento de la problemática. Por ejemplo, tomamos un aula modelo en donde decimos, bueno, el vidrio fijo no permite la ventilación cruzada, que era básico, o la vista al espacio exterior por la ventana durante la clase era nula. No había uso de la biofila, entonces por supuesto que no la iban a reconocer los alumnos. El color actual no transmitía para ellos experiencias relevantes. La ubicación de los tener una clase como la que vieron recién, era correr todo hacia un costado, volverlo, pero haciendo ruido. Hubo casos, había casos de 2 chicos con autismo, con lo cual el mover estos ruidos les hacía mal. Sí, desde sus psicólogos, de los chicos que tenían el espectro autista, era muy buena la metodología, pero había cosas o fallas como estas que se podían solucionar y que no se habían dado cuenta hasta el momento. Y también la ubicación de la pizarra, que a través de la puerta, porque no era una vista al natural, sino que se veía el movimiento, como había parte de la clase de otras aulas que se hacen en el ámbito de hacia donde da esa puerta, se distraían. Entonces después lo que hicimos fue un planteo utilizando todas las referencias científicas, en parte algunas de las que le pregunté, cambiando, por ejemplo, la disposición de los bancos, cambiando el color, la orientación de la pizarra, poner equipamiento que sea con ruedas, más flexible, incorporación de almohadones para trabajar en distintos niveles. No sé si vieron que ya de por sí trabajan algunos en el piso. Esto de cambiar la ventana para que tenga luz natural, incorporar biofilia que se veía a través de las ventanas. Bueno, ir teniendo en cuenta todo esto, ¿sí? Y bueno, y como conclusión, una de las, a ver, consideramos esto, ¿no? Primero, que la búsqueda, nosotros lo que hacíamos era considerar esta búsqueda de bienestar y mejorar la calidad de vida en estos lugares, en estas aulas, teniendo en cuenta las 7 variables ambientales, ¿no? Entendimos que era fundamental comprender la influencia directa que tenían estas variables en los ambientes, en el estado de ánimo y en el comportamiento de los usuarios. En los entornos escolares, esta influencia sabemos que puede impactar en la calidad del aprendizaje, como decíamos recién, que pueden modificar el grado de concentración,
que pueden modificar el grado de memoria, de comunicación, entre distintas otras cuestiones, ¿no? Que pueden cambiar la forma en que el estudiante recibe u organiza los conocimientos que recibe. Por ejemplo, una de las cosas que llegamos a conclusión también es que cuestiones como un mayor grado de atención, concentración, productividad, se puede lograr con la ayuda de estrategias biofílicas, que también se basan en el principio fitogénico de colores y aromas, o que están relacionados. Estas cuestiones fundamentales para el buen uso del estudio también sufren influencias directas de las formas, por ejemplo, o de la distribución del equipamiento, distribución del mobiliario, eh, ya que, ya que impacta en este dinamismo, en la forma en que se usa la metodología o se puede dictar una clase. Y, y también en la forma en que se comunican los alumnos, en la forma de participación de ellos mismos dentro de las clases. Y también esto de considerar no solo la influencia funcional, sino los impactos emocionales que causa. En el caso, por ejemplo, de los chicos con autismo o en el caso de cualquiera de los estudiantes. Ninguno sabemos qué pasa en sus vidas, en sus casas o cómo viven en otros lados, pero en este espacio sí podemos medir la influencia, podemos darle lo mejor dentro de ese ámbito educativo. Porque hay que tener en cuenta esto, ¿no? De trabajar con sus recuerdos, del dinamismo, de sus memorias, del sentido de pertenencia, porque cuando uno tiene sentido de pertenencia hacia un lugar también lo cuida, de la creatividad, la confianza en sí mismos, empoderarlos a ellos para que realmente se animen a expresar lo que aprendieron. Y tener en cuenta todos los intangibles, que nos dimos cuenta, por ejemplo, el aroma, que no lo veían, no lo sentían, ¿era porque no estaba? ¿O era realmente porque no lo sentían? Llegamos a la conclusión que era porque también un aroma que está puesto durante todo el día o todos los días del año no se acostumbra. Entonces, ¿cada cuánto uno tiene que modificarlo? No podemos dejar el mismo olor a vainilla, por ejemplo, el mismo olor a lavanda que relajaba o ayudaba a la concentración durante todo el año. Necesitamos usarlo por periodos de tiempo más cortos para que realmente el cerebro no se acostumbre a eso y sepa que hay cambios o que se puede usar como parte de la dinámica de la clase también. Así que bueno, teniendo en cuenta ese paralelismo entre las 7 variables, las estrategias de diseño asociadas a ella y los resultados que obtuvimos por la investigación en la Escuela de Idiomas, y sabiendo toda la influencia que tienen las variables entre sí, interactuando entre sí, como decía recién, una modificación pequeña de diseño que hagamos sabemos que repercute en la otra. Esto es todo como un Tetris. Si sacamos una ficha y se nos vienen abajo otras, pero se acomodan otras. Entonces lo que nos da la conclusión de que un factor muy importante es considerar en el ejercicio del proyecto la congruencia entre las variables, para que podamos llegar a este resultado con una estrategia de diseño ordenada y dando como resultado una solución mucho más asertiva. Porque una de las formas, a veces pensamos en esta de la parte funcional y decimos, bueno, necesito tantas aulas, necesito, entran o salen, todo pensando en la función, ¿no? Tantas aulas, tantos baños, que tenga luz, que tenga esto. Pero también podemos pensar y analizar y, a ver, como investigar un poco más de cuáles son los comportamientos que uno quiere mejorar, cuál sería el propósito de ese espacio. Entonces acá voy a mostrar unos ejemplos, un poco con lo mismo que estuvimos viendo recién, pero cómo poner foco desde otra manera. Perdón, este trabajo nosotros lo lo presenté en ANFA, que estuvo en la última conferencia ahora en el 2023. Y esto de diseñar con propósito que decía recién, ¿no? Entonces pensar, por ejemplo, si yo quiero, ¿qué estrategias de las que vimos recién? Si yo quiero mejorar la comunicación y participación en el aula, ¿cuáles voy a usar? ¿No? Entonces, quizás voy por esto, por tener primero una organización espacial activa, como decíamos recién. Acá hay fotos del aula real y otro ejemplo. Puedo utilizar el color amarillo, que es el que se asociaba a las mayores evaluaciones ambientales positivas. Bueno, acá tengo la organización en forma de círculo, como decía. Si yo quiero, por ejemplo, favorecer el aprendizaje y la concentración y el estado de ánimo,
¿Qué uso? La iluminación natural es súper importante. ¿Qué hago? Saco las cortinas, por ejemplo, veo hacia dónde ven las ventanas, veo que realmente haya ventilación cruzada, ventilación natural, porque el aprendizaje se da mejor también cuando los ambientes se encuentran entre 22 y 25 grados. Entonces, ¿qué hago para llegar a eso? A veces no hace falta solo poner aires acondicionados. Veo si tengo extractores, si tengo ventiladores, si puedo generar esta ventilación cruzada, la utilización del aroma, ¿no? Para mejorar el estado de ánimo. Entonces, esto que decíamos recién, no voy a poner el olor o el aroma a lavanda durante todo el año, lo puedo intercalar con aromas que sepa que, que hacen bien a esto. ¿Cómo reduzco la ansiedad y el estrés? Entonces, en este caso, por ejemplo, la iluminación cálida la uso para reducir el estrés. Puedo utilizar esto de que hablábamos recién, los recursos en relación a la naturaleza, la biofilia, los colores, el rosa calma los nervios, o como en la metodología Waldorf, que utiliza colores cálidos llevados al pastel. ¿Sí? Esto de generar visiones hacia la naturaleza. Bueno, todos los recursos y todo lo que yo recolecté de la parte bibliográfica, de evidencia científica, que lo tengo que ordenar, lo voy a utilizar en pos de elegir un propósito del espacio. O en esto, ¿no? Cómo mantener alertas a los cerebros, activar los cerebros y dar autonomía a los alumnos. Sí, lo puedo hacer a través de mobiliario flexible, de trabajar en distintos niveles, y que no es más caro, y esto también tenemos que entender, no es más caro implementar neuroarquitectura o neurociencias de arquitectura que en una construcción tradicional, sino que es tomar las decisiones correctas. ¿Sí? Bueno, acá puedo también, la luz blanca intensa activa nuestros cerebros, pero quizás si no tengo la opción del control remoto como el estudio que mostré, puedo poner una luz neutra, en donde tampoco están como demasiado alertas, como en un supermercado, pero sí tengo una luz que relaja, que ayuda dentro del ámbito de trabajo. Acá había varios especialistas en iluminación, seguramente van a tener más fundamento o van a poder aportar desde ese lado. Trabajar en distintos niveles también, ¿no? Es como decíamos, sabemos esto, que nosotros estamos sentados acá y hay estudios que dicen que cada 2 horas que yo estoy sentado necesito estar 1 hora parado. Entonces, en una clase que hay alumnos que están quizás toda la mañana, bueno, ¿qué hago? ¿Hago alguna actividad para rotar de banco, para subirse, para sentarse, para trabajar desde otro lado, trabajar en grupos? Eh, la atención de los adultos es de 18 minutos, la atención de los niños desde ahí para abajo. Entonces, si yo arranco con una atención de un niño pequeño de 7 minutos, quiere decir que cada 7 minutos yo tengo que hacer algo para modificar su dinámica y su atención. Entonces, ¿qué hago? ¿El espacio me puede ayudar a eso? Así que bueno, gracias. Hasta acá llegamos con esto. Podemos dejar abiertas a preguntas. Yo acá dejo también igual mi contacto, por si también después les queda algo colgado, seguirme. Yo comparto bastante de lo que tiene que ver con educación, por más que todo lo que comparto con educación es llevado, si uno hace consciente, puede ser llevado a absolutamente todos los ámbitos, ¿sí? Hoy pusimos el foco acá, así que bueno, gracias por el espacio. No, Vanina, a ti por este espacio tan rico y tan enriquecedor para todos los que estamos pues en todo este camino de aprender de cómo la neurociencia nos ayuda para mejorar los espacios.